Hola amigos de YouTube, soy Arceus XD11, comencemos con la segunda parte. Terminamos la tarde con un divertido partido de fútbol. Siempre despeja y sienta bien una buena sesión de deporte, en especial con personas que te diviertes. Tras esto, nos despedimos. Era hora de volver a casa. Al llegar a casa, era bastante tarde. El partido se había extendido más de lo esperado, y yo me entretuve por el camino. Mi madre y yo tuvimos una discusión importante, para ser sutil. Acabé bastante enfadado con ella, aunque no menos que ella conmigo, y lo peor es que, de postre, tenía ahí a la pesada de mi hermana tocándome las narices. Mamá tiene razón siempre. Mamá te ha reñido, chinchar babiña. Esas frases tan profundas y que acompañan en el sentimiento, con las que siempre nos deleitan las hermanas pequeñas. Total, que me evadí un poco del mundo, tomando una agradable ducha. Tras esto, me dispuse a cenar, sabiendo perfectamente que no podría, tras todo lo que pasó con mi madre. Estaba castigado sin ordenador, sin consolas, y evidentemente sin cenar. No era preciso decirlo. Tan solo fue entrar en la cocina, y mi madre lo dijo todo con una sola mirada. Sin discutir ni rechistar, porque yo también estaba cansado de problemas, me subí a mi cuarto. Si se pensaba que no jugaría a mi nuevo juego de Pokémon negro, iba lista. Contaba con la DS en mi bolsillo y una edad de adolescente perfecta para adoptar una actitud de rebeldía. Sin más preámbulos, jugué. Proseguí con mi partida. Me llamó mucho la atención que, en el menú principal que aparece después de Reshiram y Pulsa Start, las letras eran de color rojo intenso. No me había dado cuenta ni me había fijado de cómo eran antes, así que di por hecho que siempre habían sido así. ¡Qué chulo! Pensé para mis adentros. Hoy sé perfectamente que son blancas y, al darle a la opción continuar, el juego se me congeló. Genial, vamos y un juego nuevecito, y ya tocando las narices. ¿Podría ir a peor la cosa? Y sí. Después de 2 o 3 intentos más, finalmente pude continuar la partida. Me encontraba donde había guardado, en Ciudad Gres. Antes de jugar el partido, hacía ya un par de horas, acababa de superar el gimnasio Gres y la zona del solar de los sueños. No me costó demasiado. Orgulloso, con mi primera medalla, seguí adelante. Nunca olvidaré el precioso detalle acuático de la fuente situada a la salida de dicha ciudad. Fue lo último que viví con normalidad de este juego y llegué a la ruta 3. Allí, mientras andaba, de repente, se me abrió un cuadro de diálogo. En él, una persona que de momento no sabía quién era, me llamó. Me dijo: «Oye, Thor». Esperaba. Thor era el nombre de mi entrenador en el juego. Me suponía que estaba comenzando un nuevo espacio en el que sucede la historia, diálogos de forma lineal. Ya sabéis, si viene el profesor, el rival, mamá, sucede un combate, te entregan algo y esas cosas que siempre sabemos que ocurrirán cuando algo nos para de repente en los juegos de Pokémon. Sin embargo, esta vez era distinto. Nada más ocurrió, podía moverme libremente por la ruta sin opresiones de ningún tipo. Busqué quien pudiera haberme llamado, quizá era un suceso del juego en el que alguien iba a darte un susto bromeando. Y vaya que si me dieron un susto, aunque no como habría deseado. En absoluto, y debo admitir que en este momento me invadía cierto malestar. No tenía miedo, después de todo y qué podía pasar. Pero el hecho de que algo fuera a pasar de repente en el juego, aunque se tratase de una tontería, siempre me daba cierta inquietud. Volví sobre mis pasos, en busca de quien me hubiera llamado. Pasé por toda la ciudad Gres, edificios, personas, todo. Analicé detalladamente la fuente que estaba a su lado, la gente por allí. Nada. Nada fuera de lo normal. Confuso aunque más tranquilo, me decidí a continuar. Probablemente aparecerá más adelante, al final de la ruta, me decía. Al pasar una vez más por la misma ruta, en el mismo sitio y de nuevo, la llamada y oye, Thor. Esperaba. Vale, aquí sí que estaba asustado, hablando con franqueza. Esta vez fui más meticuloso y observé a mi alrededor. Me fijé en un detalle importante. Mi personaje dirigió la mirada al frente al cerrar el cuadro de diálogo. Allí se encontraba un anciano. Su mirada, tras lo sucedido, me invadió de temor. Supongo que en ese momento todo fue sugestión pero de ahí en adelante, nada fue producto de mi imaginación. El anciano permanecía impasible y estoico, observándome. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Qué quería de mí? Y, lo más importante, ¿qué iba a suceder? Armado de valor, me dirigí hacia él, y le hablé sin vacilar. Él me dijo: «Ah, eres tú. ¿Y eres tú? ¿Tú? ¿De qué me conocía?»
Tal vez se trataba de algún vidente que formaba parte de la historia y aunque ninguno de mis amigos me había contado nada de eso. Había visto el final del juego y nada en él me encajaba con la presencia de un vidente entre los personajes. Pero bueno, me autoconvencí de ello, ¿qué remedio? El anciano continuó hablando. Hemos cuidado de tus Pokémon y, vaya sorpresa que nos hemos llevado. Y, esta frase ya me sonaba más. Durante unos segundos respiré tranquilidad y maldita sea, es el viejo de la guardería, me dije aliviado. Hasta que caí en la cuenta y, acababa de llegar ahí por primera vez en toda mi partida. No había ninguna partida anterior guardada, el juego estaba completamente al principio. ¿Qué Pokémon? No había dejado ningún Pokémon y era imposible. De nuevo el temor me invadió y quizá ahora más que antes. A medida que el anciano hablaba, mi miedo aumentaba. Tus Pokémon tenían un nuevo. Y si antes me aumentó la sensación de malestar, imaginaos cómo estaría ahora. ¿Qué iba a salir de ahí? Es un nuevo nacido de la nada y de ninguna parte. Era totalmente imposible que fuera mío. Tras esto, llegó el instante que marcaría el rumbo de esta historia para siempre y lo sé, siempre sabré que me equivoqué al decidir y... El anciano dijo. Todavía no sabemos de dónde lo han sacado. Anda, amigo, yo tampoco. ¿Lo quieres? Y permanecí en esa pregunta durante 10 minutos aproximadamente, sin exagerar ni un poco. Poneos en situación. Sábado, madrugada, en tu cama, bajo la sábana, un silencio sepulcral en tu casa y te ofrecen un huevo de procedencia absolutamente desconocida. No es como esas ocasiones en las que te dicen no sabemos de dónde ha venido y tú sabes perfectamente lo que han hecho tu Pokémon macho y hembra. No. No había nada ni nadie que hubiera dado vida a ese huevo tan enigmático y... Sí. Esa fue mi elección. Mal, muy mal. Nunca debí. Llévatelo y no regreses con él, me dijo finalmente el anciano. Juraría que en ediciones anteriores, el anciano de la guardería solía ser más gentil pero bueno, me conformé así. Entonces decidí hablarle de nuevo y en juegos anteriores, cuando hablabas con él, te decía qué Pokémon tenías dentro de la guardería, así como en qué grado congeniaban, para así saber si pueden criar entre sí. Al hablarle, el anciano me dijo la frase que me dejó completamente seguro de que estaba pasando algo muy raro. Él dijo. Llévalo lejos y devuélvelo a su lugar.